Bienvenidos a Coyote Idea Lab, el laboratorio creativo más terco del desierto, donde perseguimos ideas convertidas en correcaminos. Recuerden que cada semana tendremos 3 detonadores para la creatividad. La noticia conceptual, que es una noticia inventada, no existe, simplemente para hacer un juego de imaginación y fortalecer así la creatividad. Una iniciativa creativa que es inspiradora de cómo lo están haciendo otras personas también de una manera diferente que nos puede fomentar esa creatividad. Y por último, la actividad creativa, que es una actividad que se pretende llevar durante una semana para fortalecer esa creatividad. Soy Alejo Escobar y este es el episodio El paisaje sonoro de las ideas, cómo el ruido y el silencio influyen en la creatividad. Nuestro primer detonador es esa noticia conceptual, esa noticia inventada para que nuestro cerebro haga un juego imaginativo y fortalezca esas redes neuronales que a futuro nos sirvan para dar soluciones creativas. Entonces es una noticia leída como noticia para que nuestro cerebro nos transporte a esa historia y así, digamos, podamos empezar a pensar de una manera diferente. Entonces, es el año 2042. La compañía Soundscape, especializada en acústica urbana, crea una red de espacios públicos en Buenos Aires llamados salas de bullicio controlado. Estas no son bibliotecas silenciosas, son espacios diseñados para recrear el nivel exacto de ruido de fondo de una cafetería bulliciosa, que la ciencia ha demostrado que es óptimo para la creatividad. Los artistas e ingenieros de la ciudad las usan para sus sesiones de brainstorming. Han descubierto que el bullicio suave actúa como un velo que fomenta el pensamiento abstracto, permitiendo que las ideas más extrañas y originales florezcan. La creatividad no necesita silencio, necesita el ruido correcto. Entonces, durante el transcurso de este episodio se van a dar cuenta por qué supuestamente el bullicio o la bulla o ese sonido ambiente puede fomentar más la creatividad o la generación de espacios creativos. Nos hemos dado cuenta, pues digamos, sin hacer el estudio, que mucha gente en cargos creativos utiliza la música para poder crear, para que se le vengan ideas, o pueden estar oyendo podcasts, pueden estar, digamos, con el cerebro también poniéndole atención a otro medio. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Que el cerebro tenga más dificultad en concentrarse en la tarea. Entonces, él está tratando de captar o la música o si estamos viendo un programa de televisión diferente mientras trabajamos, él está tratando de ponerle atención a eso, pero también está tratando de ponerle atención al trabajo. Ahí, obviamente, en algunos casos pueden haber errores, pero ahí es donde surgen las mejores ideas. ¿Por qué? Porque el cerebro no está concentrado plenamente en ese hacer. Y lo que hace es que simplemente empieza a trabajar de una manera defectuosa, entre comillas, pero generando ideas que no están siendo juzgadas, porque él está entretenido en dos cosas al tiempo. Entonces por eso hablan, digamos, de estas salas del bullicio controlado. Recuerden que esta idea es inventada, pero donde fuera real, podría servir para esos equipos en las empresas que están destinados a la ideación, a crear nuevos conceptos, a crear nuevos productos, nuevos servicios, para que fomenten más esa percepción creativa. Entonces, recuerden que un bullicio controlado nos va a servir para generar mejores ideas. Ya vamos a profundizar en nuestro detonador 2.
nuestro detonador 2, esa iniciativa creativa. Vamos a hablar de la evidencia científica detrás de por qué la gente creativa trabaja en café. Digamos que más o menos lo que veníamos hablando en el detonador 1. Y ya habla esto desde un estudio de la Universidad de Illinois, demostrando que un nivel moderado de ruido ambiental, más o menos 70 decibelios, eso es más o menos lo que uno encuentra en un café con la gente conversando, no distrae, sino que potencia el pensamiento creativo. Digamos que ese estudio, ya se los voy a compartir, dice que ese nivel de ruido aumenta la dificultad cognitiva de procesar la información, forzando al cerebro a pensar de forma más abstracta y a generar conexiones más amplias y divergentes. Y eso es la base de poder generar nuevas ideas. También muestra que, por el contrario, un silencio total puede hacer que el pensamiento sea demasiado enfocado y menos creativo. O sea, está haciendo la actividad que se le pidió y entonces no va a irse por un camino diferente. El hecho de que haya estímulos diferentes en el ambiente hace que el cerebro empiece a distraerse y obviamente nosotros a forzarlo para que dé resultados con la tarea que le estábamos poniendo. Entonces, digamos que yo me encontré un artículo en una revista que se llama DeskMag. Es una revista que habla de toda la tendencia de los coworking, del nuevo trabajo, de la nueva forma de trabajar remoto. Y fue un artículo que se llamaba Ruido Ambiental, el ruido ambiental mejora la productividad. Y fue un artículo que escribió Anna Cashman en octubre 12 de 2012, pero basado en el estudio que se llama El ruido, siempre el ruido es malo, explorando los efectos del ruido ambiental en la cognición creativa. Y es un artículo que lo escribieron 3 autores, Ravi Mehta, Rui Su y Amar Chema. Fue publicado en el Journal of Consumer Research y digamos que lo que quería este artículo era determinar si un nivel moderado de ruido ambiental aumentaba la creatividad de un individuo comparado con un nivel de ruido bajo. Aquí están comparando los 70 decibelios, que es lo que hablábamos ahorita del tema pues como el ruido que hay en las cafeterías, o digamos que 50 decibelios, que es una conversación normal a una distancia de 1 metro entre dos personas. Se hicieron 3 experimentos. Se hicieron 5 experimentos y encontraron, digamos que con esos experimentos era coger un equipo de personas para que hicieran lluvia de ideas con diferentes niveles y diferentes escenarios de ruido. Entonces, digamos que ahí iban mirando qué tanto podía generarse esa creatividad. Entonces, concluyeron que con la exposición a niveles moderados de ruido, los participantes tenían más probabilidad de llegar a soluciones creativas, y en un experimento cuya metodología permitió evaluar la creatividad y la originalidad de las ideas, mostraron que un nivel moderado de ruido provoca un proceso de disfluencia que conduce a la cognición abstracta y como consecuencia aumenta la creatividad. Además, proporciona un apoyo crucial a la teoría, demostrando que los niveles moderados versus los bajos de ruido provocan mayores procesos de influencia y provocan un nivel constructivo y de pensamiento abstracto superior, y por lo tanto mejora tanto la originalidad como la pertinencia de ese pensamiento creativo. Entonces
Entonces fíjense que el tener un ruido de fondo puede aumentar esa creatividad. También se dieron cuenta que los niveles por encima de 85 decibelios pueden tener problemas para generar ideas creativas. Ya 85 decibelios, ya digamos que sí limita esa creatividad. Y esos 85 decibelios es el ruido del tráfico a 10 metros. Entonces, eso provoca ya como una disminución creativa. Como historia personal, recuerdo que yo tenía siempre música encendida y el televisor encendía mientras hacía mientras estudiaba o mientras hacía algún trabajo. Creo que de ahí viene mi formación creativa porque mi cerebro siempre estaba distraído. Ahorita vamos a hacer que la actividad ustedes la puedan comprobar y esa va a ser la actividad de esta semana en nuestro detonador 3. Entonces, para que lo vayan interiorizando en esta semana a ver qué es lo que más les funciona a ustedes. Bueno, el detonador 3 es actividad creativa. Hoy la llamaremos tu playlist divergente. El reto va a ser el siguiente, ojalá lo puedan hacer durante toda la semana o si solamente lo pueden hacer una vez, no importa, pero háganlo porque esto les va a demostrar en qué momento o en qué situación son más creativos. Entonces el reto es el siguiente, cuando tengan que abordar un problema creativo, o más bien, pongámoslo de esta manera, cuando tengan un problema o si ya lo tienen, van a experimentar 3 ambientes sonoros y van a documentar el resultado. Entonces, escogen un problema que tengan en el trabajo, que se les aparezca cada día y primero van a hacerlo en un ambiente de silencio total. Pueden usar tapones o van a una habitación que no tenga nada de ruido y empiezan a dar ideas para solucionarlo. Pueden pasar 20 minutos, 30 minutos en ese espacio. Después se pueden ir a un café y plantearse lo mismo. Van a usar, digamos, que una aplicación de ruido que mida el nivel de ruido, los decibelios, y fíjense que esté en 70 decibelios, que no haya pasado por encima de lo normal. Y van a un café o pueden también poner algún video de alguna de estas plataformas donde hayan ambientes en cafetería que muchas veces mucha gente ha creado, entonces lo ponen y que simule como si ustedes estuvieran en un café y empiezan a dar soluciones a ese problema. Y el tercero es que pongan una música épica, una música cinemática, sin letra, digamos, muy instrumental, pero que inspire, que como si estuviéramos en la película El Señor de los Anillos, o sea, ustedes buscarán cuál será esa música y hacen lo mismo, empiezan, digamos, a solucionar el problema que tenían al principio, también por 20, 30 minutos, y entonces van a observar y van a notar cuál ambiente los hizo generar las ideas más extrañas o más enfocadas. Aquí es simplemente también para darse cuenta cuál es ese ambiente que para ustedes es más propicio al dar ideas. Entonces, digamos que aquí hay que empezar a jugar en qué momentos puedo tener silencio, en qué momentos puedo tener ruido y en qué momentos puedo estar acompañado de música. Entonces, háganlo durante la semana y fíjense y seleccionen cuáles son esos ambientes sonoros que les va a ayudar a generar, primero, más ideas y segundo, las más originales. Ya ustedes lo aprovecharán para cada situación que se les presente.
Así llegamos al final de este episodio. Si les gustó, compartan esta polvareda creativa con alguien que lo necesite. Recuerden que aquí no perseguimos la perfección, perseguimos ideas. Soy Alejo Escobar y nos vemos en el próximo episodio con más ideas, soluciones y sorpresas del desierto creativo.